Bueno, ahora vamos a ver la terapia farmacológica para la esquizofrenia. Entonces, obviamente todo esto es una continuación de los videos que ya hemos comentado de las vías dopaminérgicas distintas que teníamos y los efectos secundarios también van a tener mucha relación con todo esto. Entonces, la esquizofrenia se caracteriza por las ideas delirantes, es lo más importante que tenemos. Entonces, la esquizofrenia significa eh, el pensar que ideas falsas son reales, ¿sale? Y van desde cualquier tipo de delirio, que pueden ser desde ideas no muy nocivas hasta que te hagan, no sé, quererte salir de tu casa porque crees que alguien te está llamando o crees que el vecino está diciendo algo y que por eso tienes que ir porque, o sea, que no es lo mismo que paranoia. Paranoia es la sensación inminente de daño hacia ti, ¿no? Entonces, haz de cuenta que clásicamente a la esquizofrenia la dividimos en dos grandes sintomatologías, los síntomas positivos y los síntomas negativos. Importante que sepas que los síntomas negativos son los síntomas que tienen mayor tasa de disminución de respuesta. O sea, los que yo debería esperar son los positivos, de hecho son los más comunes y los que mejor responden al tratamiento. Los síntomas negativos son un poquito más difíciles de tratar. Entonces son alteraciones del pensamiento, ¿no? Entonces, claro, te comento que su pensamiento no es lineal. Pueden tener ideas delirantes. Aquí delusion significa ideas delirantes. También pueden tener alucinaciones o paranoia. Ahora, la paranoia significa que estás imaginando que alguien te quiere hacer daño. Como copiar un examen. Ándale, eso es una idea paranoica, ¿no? Como, no mames, estos güeyes quieren que digan que soy un mal profe y por eso están copiando. Pero pues bueno, no es lo mismo, ¿no? Alucinaciones. Las alucinaciones más comunes que tienen, bueno, alucinación significa que existe un estímulo sensorial sin que haya existido o sonido, o tacto, o lo que o visión inclusive. Entonces, por ejemplo, una alucinación puede ser visual, auditiva, táctil, ¿sí? Todas esas son posibilidades. Sin embargo, la alucinación más común en un paciente con esquizofrenia son las alucinaciones auditivas. Y en segundo lugar serían las visuales. Por ejemplo, muchas veces, súper común, que escuchen voces que alguien les está hablando. ¿Sale? Y por lo regular a veces pues es parte de su conciencia, pero pues bueno, es solamente como pensar, darle un pensamiento mágico a eso. A veces piensan que les habla Dios o cosas así. Bueno, no me refiero a que no hable como así, hablándote, ¿no? También pueden tener las ideas delirantes o trastornos del pensamiento, pero bueno, sin duda estas dos son los que más comúnmente tienes que tener cuidado. Las ideas delirantes, las alucinaciones y la paranoia en segundo grado. Ahora, recuerda que todo esto principalmente se asocia con una hiperactividad de la vía mesolímbica, ¿no? Entonces, son como, está como en un sueño, pero real, ¿no? Básicamente, que era lo que comentamos de la hiperactividad límbica. Y los síntomas negativos más bien se asocian a a disminución de la vía de la recompensa, ¿sale? Disminución de la vía de recompensa, o sea, tienen falta de motivación, significa que ya no disfrutan las actividades o anedonia, pues que normalmente los hacían feliz, por ejemplo, y esto, por ejemplo, es una característica que está como muy común con la depresión. Ya no disfrutan hacer actividades como, por ejemplo, ya no tocas el ukulele si antes te gustaba, ya no veo Naruto si antes me gustaba y me fascinaba. También pueden, por lo mismo, recuerda que a final de cuentas, el estudio más grande que se ha hecho sobre la felicidad, de hecho lo comentaron en una TED Talk en Harvard, salud, en Harvard, y entonces lo que valoran es que lo más importante para la felicidad son las relaciones interpersonales que tú hagas. Entonces, claro que una disminución de estas se asocia con disminución de la vía de la recompensa, entonces por lo mismo pueden tener retracción social, ¿sale? También pueden tener como flat affect, que significa, por ejemplo, dime que me quieres. No, te voy a decir, te quiero, y es como, oh, yo también. ¿Sabes? Como sin expresión. Como, o sea, como que lo dices, pero no expresas tus gestos, tu lenguaje corporal no expresan lo que quieres decir. ¿Sale? Sí es común que un paciente que tenga esquizofrenia le venga a su hijo y le dice, ay, mamá, te extrañé mucho. Y pues dicen, ay, yo también, hijo. Pero pues no te lo dicen como si no tuvieran la enfermedad, ¿no? Pero también disminución del habla. También hablan poco.
No tanto como para llegar al mutismo, como es en el caso del Alzheimer, pero pues sí hablan menos. Entonces, haz de cuenta que una hipótesis muy importante que es la hipótesis de la dopamina. La hipótesis de la dopamina dice que todos los síntomas, en realidad, en la gran mayoría pues se refieren a estos, se asocian por exceso de actividad hiperdopaminérgica en la vía mesolímbica. Que ya dijimos, ¿no? Que era una ruta que ya comentamos en el video de vías mesolímbicas, que era que, si te acuerdas, dijimos, pues existe por acá el mesencéfalo, ¿no? Y en el mesencéfalo por aquí había un área que se llama área ventral tegmental, ¿no? Entonces, VTA. El área ventral tegmental se encargaba de liberar dopamina. Esta dopamina se encargaba de estimular un núcleo que se encontraba justamente enfrente del estriado, o más, algunos autores consideran que es parte del estriado entre entre el putamen y el caudado, que es el núcleo accumbens. Y básicamente se proyecta a toda la corteza, a toda la neocórtex. Entonces, en la neocórtex, o sea, con esto me refiero a la corteza prefrontal, básicamente, y las áreas de asociación. Esto más que nada es para promover el pensamiento, ¿sale? La función normal del pensamiento. Y la otra es que también se encargaba de llegar hasta el cíngulo, que te dijimos que era parte de la vía límbica de las emociones. Que por lo mismo recordemos que uno cuando sueña, tiene hiperactividad de la vía límbica. Entonces, claro que como aquí se está replicando que tienes hiperactividad de la vía límbica en esquizofrenia, mucha actividad en el accumbens, mucha actividad límbica y por lo mismo lo de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, si lo piensas, mucha dopamina es esquizofrenia, poca dopamina, pero en otra vía que es la nigroestriada, se caracteriza en Parkinson, ¿no? Entonces, a pesar de que es un La mismo... mesolímbica, ¿verdad? Así es, esa es mesolímbica. Entonces, a pesar de que es un mismo neurotransmisor, las vías en las que está implicada la patología es distinta. Entonces, importante que sepas los dos siguientes. Los agonistas dopaminérgicos causan psicosis y por consecuente, los antagonistas dopaminérgicos son medicamentos antipsicóticos, ¿sale? Además de esto, se conoce que la serotonina también participa bastante en la etiología de la esquizofrenia. ¿Sale todo claro hasta aquí? Sí. Bien, entonces. Muy bien, entonces principalmente el tratamiento de elección pues va a constar de fármacos antidopaminérgicos. Y hay de varias generaciones. Tenemos de primera generación y los más nuevos que son como de segunda generación. Y pues lo único que varía es el grado de inhibición del receptor de dopamina que tenemos. Ok. Entonces, la mayoría de los fármacos que te voy a enseñar, pues básicamente tienen dos efectos. Como sabemos que en la esquizofrenia tenemos mucha dopamina y tenemos mucha serotonina, pues básicamente el principal objetivo es bloquear estos receptores, ya sean de dopamina o de serotonina, que son los 5-HT2, o la 5-hidroxitriptamina, ¿no? Que es producida, gracias, a partir del triptofano. Entonces, ¿cuáles enfermedades lo utilizamos? Esquizofrenia, la madre de toda la psicosis. Trastornos esquizoafectivos. Por ejemplo, los esquizoafectivos, hay uno como el que le llaman el trastorno esquizotípico, que es, por ejemplo, que es combinar síntomas de psicosis más trastornos bipolares. Entonces pueden tener depresión inclusive. También lo utilizamos en el paciente con trastorno bipolar, ¿sí? Porque no es raro que un paciente con trastorno bipolar, recuerda que es depresión, pero también hipermanía, ¿no? Entonces, sobre todo en la fase depresiva, es donde también pueden tener ideas suicidas o voces de que, así como, mátate y cosas así, ¿no? En Huntington también pueden tener psicosis, el síndrome de Tourette también, así ¿Qué es como el de Huntington? la enfermedad de Huntington es una enfermedad donde se caracteriza por una atrofia del núcleo caudado. ¿Te acuerdas que el caudado dijimos que era parte que es parte de la vía estriada, ¿no? Entonces, atrophy. Entonces, por ejemplo, lo que pasa en el paciente con enfermedad de Huntington es que tiene una atrofia del núcleo caudado. Nomás para que te des una idea, normalmente, voy a poner aquí una... All right. Entonces, normalmente lo que vemos acá es un corte coronal, ¿no? Perdón, discúlpame, transversal.
esto vendría a ser una resonancia magnética. Esto es anterior, esto es posterior, ¿sale? Es temporal, esto es frontal y este por acá es el lóbulo parietal y occipital. Entonces, lo que sucede aquí es que ves aquí estos huecos de acá que tienen líquido cefalorraquídeo. ¿Te acuerdas que son los ventrículos laterales? Ujú. Es la cabecita y es la colita de los ventrículos laterales. Este es el tercer ventrículo, se comunican, ¿sale? Ahora, ¿ya te diste cuenta que los terceros ventrículos están siendo aplastados por esa estructura que es un núcleo que llamamos núcleo caudado, que es la cabecita que se proyecta hacia atrás, ¿no? Ujú. Entonces, si yo pongo aquí este caudate nucleus, en realidad es como una especie de núcleo que está como muy proyectado que se ve así. Dijimos que esto de acá es el putamen, ¿verdad? Que junto con el caudado dijimos que se le llama el estriado, ¿verdad? Y por Sí. acá, te digo, algunos autores consideran aquí el núcleo accumbens. Entonces, lo que pasa en la enfermedad de Huntington es una atrofia del núcleo caudado. Es una atrofia del núcleo caudado. Entonces, lo que sucede es que como se encuentra atrofiado, pues, ¿estás de acuerdo que el caudado es muy importante para la vía indirecta, ¿verdad? Del movimiento. Ujú. Entonces, imagínate, y para que te acuerdas para qué sería la vía indirecta, para evitar movimientos, ¿qué? No deseados, ¿verdad? Entonces, imagínate que no puedas evitar esos movimientos no deseados. Te podrías mover como muchísimo, ¿estás de acuerdo? Ajá. De hecho, característicamente se produce un trastorno que se llama, lo lamento, Naruto, un trastorno que se llama Corea de Huntington, Ah, me suena eso, pero que es no. básicamente de hecho, Corea viene del griego que es baile, pero Ujú. quiero ver si encuentro. Bueno, no se alcanza a ver, pero la idea es que de un extremo del cuerpo se mueve mucho más que en el otro. Es decir, aquí en realidad debería estar como, por ejemplo, estos movimientos súbitos de su lado derecho, en realidad indican una lesión del lado derecho de su Mm. caudado. Entonces, por ejemplo, hay uno que se llama David Huntington. Es un paciente. Ya, bueno. Luego te muestro el video, pero está muy pesado. De hecho, la causa más común de muerte en estos pacientes es el suicidio. Ok. Y eventualmente los termina por matar. Bueno, vas a tener que tenerme. Luego te mando un video de cómo se ve, pero básicamente es una especie de baile que se presenta solamente en una extremidad del cuerpo. Y pues Ok. además de esto, entonces tienen atrofia tienen atrofia de la vía indirecta, por eso tienen hiperactividad de movimiento de un solo lado, que de hecho es como lo opuesto del Parkinson, porque en el Parkinson no se mueven, o sea, tienen una hiperactividad de la indirecta, pero en el Huntington no tienen vía indirecta, entonces pues no hay nadie que los detenga, ¿no? Ajá. Y Tourette, pues es otra patología que también se asocia con Sí, esos son síntomas. los movimientos y, o, por ejemplo, los que dicen groserías sin Ándale, control, sí, pero también movimientos y eso. así es. También puede ser, los utilizamos también cuando tienen vómitos por radiación o fármacos. Por ejemplo, un antagonista de dopamina, como fue la metoclopramida, y el otro, ¿cómo se llamaba? No es ocrótido, es bueno, me voy a acordar ahorita del nombre del antagonista de dopamina, tío, de serotonina. Pero bueno, los efectos secundarios de un paciente con bloqueo del receptor de dopamina, como ya vimos, principalmente son los que tienen que ver con la vía nigroestriada, ¿no? Entonces, obviamente, el problema no está en la vía nigroestriada, pero se puede afectar, ¿no? Entonces, pueden tener discinesias. Es decir, a esto le llamamos síntomas extrapiramidales, muy importante. Los síntomas extrapiramidales se llaman así porque afectan vías del movimiento que son ajenos a la corteza motora primaria, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues es nomás está diciendo que están afectando los ganglios basales de una forma muy elegante, ¿no? Entonces, los efectos agudos de los síntomas extrapiramidales son, por ejemplo, el pseudoparkinsonismo, ¿sale? Obviamente, si tú das un antagonista de dopamina, será equivalente a no tener dopamina en la vía nigroestriada que no podría activar
la vía directa e inhibir la indirecta, y por consecuente tendrían los síntomas de parkinsonismo, ¿no? Que es el TRAP, ¿no? Que es el temblor en reposo, la rigidez, la cinesia o bradicinesia y la inestabilidad postural. También pueden tener distonía. Distonía significa que mantengan un tono muy rígido, como de manera no voluntaria. Por ejemplo, la mioclonía es, por ejemplo, pequeñas contracciones, chiquitas, muy chiquitas. Pero la distonía sería como mantener un tono estático muy rígido que pueda provocar movimientos no deseados, ¿no? También puede tener acaticia, que es otra manifestación del movimiento que principalmente se manifiesta en los labios. Ahora, obviamente como el tratamiento de esto es similar a lo que sucede en el Parkinson, ¿no? Entonces, claro que por consecuente también debería haber hiperactividad de los fármacos, perdón, de la vía de acetilcolina. Entonces, en estos casos, como es muy similar el tratamiento, pues también le damos antagonistas muscarínicos de acetilcolina. Por ejemplo, la difenhidramina. La difenhidramina, recuerda que no es en realidad un medicamento muscarínico, sino que es antihistamínico, pero es la aplicación que le damos en estos casos. Pero también la benztropina, que es el otro fármaco, pero dijimos que aquí en México no se utiliza la benztropina, sino que más bien utilizamos otro fármaco que se llama viperideno, ¿verdad? Pero básicamente es para lo mismo, para evitar los síntomas asociados al temblor. Entonces, en realidad, cuando yo le doy viperideno a un paciente con esquizofrenia, no es para tratar su enfermedad, es para tratar los efectos secundarios asociados a los síntomas extrapiramidales, ¿sale? Ahora, otra cosa que puede suceder es que pueden tener el tratamiento o síntomas crónicos extrapiramidales. Ahí se manifiesta la disinesia tardía, que es un poquito más grave. Ahorita creo que sí vamos a encontrar un video. Y bueno, la idea es que para el tratamiento de esto tenemos que descontinuar los medicamentos que estén utilizando y utilizar unos de menos potencia, por ejemplo, los atípicos, que son los más nuevos, como de segunda generación, ¿sale? Aquí en YouTube sí hay un video de disinesia tardía. A ver, entonces, por ejemplo, todo esto son manifestaciones de disinesia tardía. Entonces, por ejemplo, date cuenta cómo está moviendo mucho su mano, las expresiones faciales cambian, pero bueno, te digo, es como alteraciones de las vías piramidales de movimiento. Entonces, aquí no expresan o tienen el flat affect, que no pueden expresar muchas, tienen como la cara aplanada, ¿no? Le llaman aplanamiento en español. Tienen muchas alteraciones motoras faciales. Entonces, esto, por ejemplo, siguen siendo disinesia tardía, ¿no? Pero pasa con el tratamiento crónico de estos antipsicóticos. Porque te recuerdo, ¿no? Estamos produciendo al final de cuentas alteración del movimiento. Ahora, pueden causar disforias. ¿Sabes qué es euforia? Pues es como que estás muy emocionado. Así es muy feliz. Y disforia sería todo lo opuesto, ¿no? Entonces, básicamente, pues estos pacientes a veces pueden tener hasta pesadillas, ¿no? Pero también es que no pueden manifestar mucha felicidad por lo mismo si le das muchos antipsicóticos, y es otra de las consecuencias de esto. Ahora, tampoco te tiene que sorprender que otro de los efectos secundarios sea más que nada orientado a la disfunción endocrina, porque recuerda, también tenemos que estar hablando de la prolactina, ¿no? Entonces, no te tiene que sorprender que pueda haber demasiada hiperactividad de la prolactina, porque no hay la actividad del inhibidor de la prolactina, que es la dopamina, estamos bloqueando su función, y podemos tener ganancia de peso, ¿sale? También podemos tener alteraciones con la temperatura, con la regulación pero sin embargo, el que más nos da miedo es el síndrome neuroléptico maligno, que en realidad es una crisis muy severa, es un síndrome muy raro, que básicamente se asocia con, sobre todo cuando están en la sala de anestesia, en un quirófano, en un paciente. Hay pacientes que tienen, bueno, tal vez ya fue hace mucho, pero ¿te acuerdas para qué era la reanodina de fisiología? Bueno, la reanodina de fisiología era una proteína que se encargaba de liberar calcio del retículo sarcoplásmico después de que se provocaba la despolarización muscular. Entonces, haz de cuenta que, te voy a hacer un mini resumencito. Por acá estaba el retículo sarcoplásmico que dijimos que estaba siendo como guardada por esta cosa que se llama reanodina.
La ranodina estaba anclada a una cosa que se llama dihidropiridina, que estaba por ahí junto con los túbulos T. Entonces, cuando estaba la despolarización de esto se retraía hacia atrás, la dihidropiridina, pues básicamente se retraía y jalaba a esta cosa que se llama ranodina, R y R. Y por consecuente todo el calcio salía, ¿no? Es lo que pasaba. Entonces, haz de cuenta que el síndrome neuroléptico maligno es básicamente una mutación de la ranodina. Entonces, haz de cuenta que puede liberar altas concentraciones de calcio, ¿ok? Y pueden tener muchos problemas. Pueden tener una contracción muscular bien pesada, pueden tener hipertermia que puede llegar hasta los más de 40 grados de temperatura, que obviamente va a poner en riesgo la vida del paciente. Y el tratamiento es un antagonista de la ranodina que se llama dantroleno. ¿Sale? Pero son de los síndromes más raros que existen, ¿no? Pero bueno, tienes que saber que por lo regular pudiera suceder en caso de los antipsicóticos, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas con esta parte? No. Nos falta todo un segmento de efectos secundarios. Okay. Pero bueno. Entonces, repasando, los usos son todos aquellos que tengamos psicosis o aquellos que puedan provocar emesis, ¿no? Porque sabemos que el área postrema se estimula por dopamina. Entonces, principalmente los síntomas son asociados al movimiento, mejor conocidos como síntomas extrapiramidales. Para tratar estos síntomas extrapiramidales, tenemos que darle medicamentos antimuscarínicos para evitar todo esto. En México, el más utilizado es el viperideno. En casos crónicos, continuamos o lo cambiamos a un fármaco atípico. Es menos potente, pero tienes menos efectos secundarios. Pueden tener disforia, que es disminución de de la euforia, es como todo lo contrario. Y pueden tener alteraciones endócrinas. Lo más importante es la prolactina, trastornos de la alimentación, pero también pueden tener problemas con la temperatura. El que más nos da miedo es el síndrome neuroléptico maligno, que es asociado a una mutación del receptor de ranodina, que lo antagonizamos con el dantroleno. Es el antídoto de esto, ¿sale? Bien, nos falta todavía un set de efectos secundarios que vamos a poner por acá. Los otros efectos secundarios que valen la pena que recordemos, déjame encontrarlos. Ajá. Ahora, ¿estás de acuerdo que otro de los efectos secundarios que tienen es que algunos de estos medicamentos no solamente tienen actividad de bloquear dopamina y serotonina, que hasta ahorita son los únicos que te he enseñado, ¿verdad? Ocrótido se llamaba el fármaco. Pero bueno, anyways. No, es ondansetron. ¿Te acuerdas que te dije que había un antiemético que era un antagonista del receptor de histamina? Digo, de serotonina. Se llama ondansetron. Ahorita supongo que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, volviendo al tema, los efectos secundarios también es que los antipsicóticos pueden promover bloqueo muscarínico. Pueden bloquear receptores muscarínicos. Es decir, deberían ser los mismos que darle un antagonista colinérgico. ¿Sale? O sea, puedes provocar taquicardia porque sería lo mismo que dar la atropina a un paciente si tienes antipsicóticos. De hecho, por lo mismo puedes tener alteraciones del QT e inclusive es común que pueda progresar a una torzada de puntos en ciertos escenarios muy críticos, ¿no? También puedes tener efectos, puedes disminuir el umbral para producir crisis convulsivas, crisis epilépticas en pacientes que tienen epilepsia y además pudieras causar como otro efecto secundario el bloqueo alfa, ¿no? Entonces, obviamente, alfa 1, acuérdate que es para vasoconstricción, entonces pudieran tener hipotensión en estos pacientes. ¿Sale? ¿Dudas? No. Excelente. Bueno, ahora vamos a empezar a estudiar propiamente los fármacos antipsicóticos. Los fármacos antipsicóticos básicamente tenemos de dos sopas. Son los de primera generación y los de segunda generación. O los típicos y los atípicos, ¿sale? Que es esta tabla gigante que tenemos por acá. Ahora, importante que sepas que los fármacos atípicos terminan en sapina o dona, ¿sale? Sapina o dona. Mientras que los típicos, ya sabes el prototipo, ¿no? Que es el haloperidol, pero terminan en acina, ¿sale? Tiordaeacina, flufenacina, clopromacina, todo termina en acina, ¿sale? Es lo más importante de esto. Pero sin embargo, el prototipo es el haloperidol.
y hay medicamentos típicos de alta potencia, de mediana potencia, y de baja potencia, ¿sale? Sí. Entonces, si te das cuenta, obviamente los fármacos típicos, vamos a ver su efecto en los síntomas extrapiramidales, o sea, los síntomas motores, o sea, qué tanto bloquean o asemejan un Parkinson, el bloqueo muscarínico que puede pasar, la sedación, porque recuerda que la sedación en realidad proviene de este bloqueo muscarínico, porque acuérdate que en realidad el bloqueo muscarínico de los antihistamínicos es lo que nos da sueño en realidad, entonces también puede dar cierto grado de sedación, ¿verdad? También el bloqueo alfa, que dijimos que es otro efecto secundario, y características extras de cada fármaco. ¿Lista? Ok. Entonces, hay una mnemotecnia que me gustaba a veces que decía, try to fly high. O sea, que te dice que los de más alta potencia, high, es el H, haloperidol, la tiordiazina y la flufenacina. Try to fly high. Try to fly high. Y la clorpramazina es un poquito menos, o sea, tiene efectos secundarios menos potentes. De hecho, es otra que dice cheating thieves are low, pero bueno, eso no lo vamos a ver, que son los de... Pero bueno, básicamente te estoy diciendo que estos tres son los de más alta potencia y la clorpromazina es el de menor potencia de todos estos antipsicóticos típicos, ¿sale? Entonces, cheating thieves are low. De hecho, creo que no. ¿Sabes qué? La tera de triflufenacina. Ok. Triflufenacina. Y otra mnemotecnia que dice, cheating thieves are low. Entonces, cheating es por clorpromazina, thieves de tiordiazina. Entonces, básicamente, la clorpromazina y la tiordiazina son los de más baja potencia, disculpa, me corrijo. Y la flufenacina, el haloperidol, son los de mayor potencia, por lo menos en esta tabla, ¿no? Entonces, básicamente los efectos piramidales los vemos de esta manera. Si te das cuenta, los de más alta potencia como el haloperidol o la flufenacina, principalmente son los que tienen síntomas extrapiramidales más potentes. Ya te diste cuenta que son los que más comúnmente te pueden dar parkinsonismo. Los otros pudieran, pero son un poco menos porque son los de más baja potencia. Entonces, try to fly high. Y el otro es cheating thieves are low. Cheating thieves are low. Entonces, los low se refiere a la potencia baja y cheating de CH es la clorpromazina y thieves es la tiordiazina, discúlpame. Que es la otra es la triflufenacina. O sea, sigue siendo flufenacina, pero se le agrega el prefijo tri, ¿no? Y si te das cuenta, los que son los más potentes de todos, que son la flufenacina y el haloperidol en este ejemplo, tienen menos efectos alfa y tienen pocos efectos muscarínicos. Ya te diste cuenta. A diferencia de los otros que son de menor potencia. Los que tienen menor potencia te dan menos manifestaciones motoras, pero te dan más bloqueo muscarínico, ¿sí? Te dan más bloqueo muscarínico, por consecuente te dan más sedación y por consecuente también te dan más bloqueo alfa, ¿sale? Okay. Entonces, tampoco te tiene que sorprender que por el hecho, de que tengamos un bloqueo muscarínico más prominente, sea el más cardiotóxico de todos. O sea, Okay. así es. Todos te pueden dar cierto grado de toxicidad, sin embargo, la tiroideacina es la que más se asocia a eso. Y también puedes tener depósitos en la retina. Ahora, es importante que sepas ¿con qué letra empieza la tiroideacina? Pues conté. Con T. Interesantemente, yo recuerdo mucho que el efecto cardiotóxico más común es la torsada de puntos, que también empieza con T, y los repósitos retinales también tienen una T. ¿Sale? La flufenacina no tiene efectos tan documentados, pero este es el que más comúnmente, o sea, el haloperidol, o sea, ponle que este es el más grave de todos y este en segundo plano, como son los que más comúnmente te pueden afectar los síntomas extrapiramidales, es el que más comúnmente te puede dar síntomas motores graves, o sea, el síndrome neuroléptico maligno, así como la disinesia tardía, ¿no? Okay. Ok. Sale, ¿dudas con los antipsicóticos típicos? No.
Muy bien, están bien, ¿no? Ujú. Ahora, luego están normalmente cuando estos ya tienen muchos efectos secundarios, o sabes que un paciente no necesita tanto, por lo regular, estos fármacos los damos mientras un paciente está hospitalizado. No siempre, pero por lo regular lo utilizamos durante un ambiente hospitalario. Normalmente cuando un paciente está manejado de manera ambulatoria, o sea, en su casa, tiene consultas de vez en cuando, utilizamos los fármacos atípicos. Si te das cuenta, tenemos las sapinas y las donas, ¿verdad? Está la clozapina, está la olanzapina, está la risperidona, el aripiprazol y otros como la quetiapina y la ciprasidona, ¿sale? Ahora, hay una diferencia bien importante que tienes que saber entre todos estos, ¿ok? Por lo general de los atípicos, aquellos que terminan en dona te van a dar síntomas asociados a ganancia de peso, aumento de glucosa y aumento de triglicéridos en sangre, ¿sale? Ujú. Mientras que los que terminan en sapina, más que nada, déjame encontrarlo. Son aquellos que te pueden dar otros efectos extras, por ejemplo, alteraciones del electrocardiograma, pero también alteraciones de la prolactina. Entonces son como las características más comunes que tenemos entre esas dos. Ok. Molto bene. Ay, perdón. Ay, perdón. Me equivoqué. Al revés. O sea, sí está bien, solo que los puse al revés. Ah, ok, ok. Sí, o sea, esta es las sapinas Ok. y esta es la dona. Ok, sale. ¿Dudas hasta aquí? No. Entonces, el primer fármaco que vamos a ver son las clozapinas. Como puedes ver, todos los atípicos, casi ninguno te da síntomas extrapiramidales. Y de hecho, el grado de sedación y todo lo demás es un poquito menos. O sea, en realidad, pone que harían más similares a estos que los síntomas motores. ¿Ok? Ok. Entonces, eso es lo más característico. En realidad, yo me gustaría que pensaras que esto prácticamente no los afecta. No afecta síntomas motores. Son los más importantes que tenemos acá en esta categoría. Vamos a empezar por la clozapina. La clozapina son de los fármacos que son de la categoría de los atípicos, que también causan bloqueo muscarínico. También causan bloqueo alfa, pero el grado de sedación por lo mismo es muy bajo, a diferencia de los otros dos que tenemos por acá, que la sedación es muy prominente y muy profusa. Ahora, es importante que sepas que la clozapina tiene algunas como indicaciones muy particulares. En pacientes que son, aquí lo utilizamos para esquizofrenias de difícil control. De hecho, por ejemplo, cuando tenemos eh, esquizofrenias como refractarias al tratamiento de la clozapina, en muchas ocasiones puede funcionar. A pesar de que es de los de menor potencia, está documentado que para la esquizofrenia farmacoresistente, la clozapina ha tenido muy buena tasa de respuesta, ¿sale? Ahora es importante que sepas que aquí no tenemos datos de disinesia tardía, claro, porque no tenemos afecciones motoras de síntomas extrapiramidales, pero también importante, tenemos agranulocitosis, ¿sale? Ujú. Entonces, como tenemos agranulocitosis, es común que tengan muchas veces infecciones, ¿sale? Ahora, ese es un efecto secundario común, muy raro, Estefanía, pero es muy importante que lo sepas. Entonces, la clozapina tienes que saber de cajón que te da granulocitosis, te digo, pero de todos los atípicos es el único que te puede causar granulocitosis, ¿sale? Así como tienes que saber que los depósitos de retinales o la keratoxicidad te da principalmente por la tiroideacina, tienes que saber que la clozapina te puede dar granulocitosis. Por lo mismo, tenemos que darle, por lo menos en los primeros meses, un chequeo mensual, un chequeo mensual de la biometría hemática. También pueden tener ganancia de peso, pero bueno, no te tiene que sorprender porque es de las sapinas, ¿no? Básicamente. Entonces, también pueden tener aumento de salivación, que pueden tener, le llaman el síndrome de la almohada mojada. Este es muy poquito importante, no es tanto. Pero también pueden provocar convulsiones, porque son
Si bloqueas alfa, básicamente hay un receptor de alfa 2 que básicamente disminuye la liberación. ¿Tú te acuerdas del alfa 2, no? Lo vimos en antihipertensivos. ¿O Sí. no? Bueno. ¿Te acuerdas que lo utilizamos como antihipertensivo, no? Entonces, si tú bloqueas este receptor que es inhibitorio, pues claro que hay una hiperactividad, ¿no? Entonces, estas de la convulsión no está dado, te repito, no está dado por el bloqueo alfa 1, sino más bien por el alfa 2. Okay. Ahora, la olanzapina tiene los mismos efectos, ganancia de pesos, hiperglicemia, hipertrigliceridemia. Pero además de esto, es particularmente importante porque es el primer fármaco que estamos viendo, además de la clozapina, que también están bloqueando receptores de serotonina. ¿Ya te diste cuenta? Los atípicos, de hecho, tienen esta característica muy particular que bloquean los receptores de serotonina. También pueden mejorar los síntomas negativos que dan los de más difícil control, ¿te acuerdas? Por ejemplo, el aplanamiento, el social withdrawal, que no quieran tener motivación, anhedón y todo esto, ¿no? Y también, de hecho, se repite la clozapina. Básicamente pasa lo mismo con la risperidona. Solo tienes que saber de qué familia son. Y el aripiprazol, que también hace exactamente lo mismo. Y que bloquea receptores también dopados. Ahora, los otros dos fármacos, ¿cuáles son los que quiero que te aprendas? O los más importantes. La clozapina, muy importante. Prácticamente todos los de aquí. Olanzapina, risperidona, quetiapina. Si quieres, la ciprasidona casi no la utilizamos. Ahora, dime, Estefanía, ¿qué te suena omeprazol? Pues es inhibidor de la bomba de protones. Muy bien. ¿Y a qué te suena genoprazol? Pues también. ¿Y a qué te suena aripiprazol? Pues supongo que también. Suena también, ¿no? Entonces, mucho cuidado. A pesar de que el aripiprazol suena como si fuera un inhibidor de bomba de protones, no lo es. Es un antipsicótico atípico. Okay. ¿Sale? Entonces, ese es como el único como, tal vez cuidado, ¿no? Entonces, cuidado con la apomorfina, que es un medicamento para el Parkinson, y cuidado con el aripiprazol, que es un dopaminérgico, ¿no? Okay. Bueno, básicamente esto es lo más importante que tienes que aprender. Realmente solo tienes que saber que en realidad todos los atípicos sí bloquean dopamina, no tienen afección de la vía nigroestriada, pero también bloquean los receptores de serotonina, que a diferencia de los de arriba, los típicos no lo hacían, ¿no? Okay. Entonces, bueno, pues esa es la característica más importante que quisiera que supieras. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No. ¿Segura? Sí. Like, man. Well, we done.